La Gran Pirámide, ubicada en la meseta de Giza en el Cairo. En 1977, el ingeniero y escritor Chris Dunn comenzó a formular una nueva y revolucionaria hipótesis. Esta séptima maravilla del mundo no era una tumba, sino una planta de energía. La hipótesis de Dunn era que el gas hidrógeno viajaba de la cámara de la reina a la cámara del rey. Luego las vibraciones de la cámara subterránea energizaban átomos de hidrógeno creando un rayo de microondas de energía. Pero luego en 1993, su teoría obtuvo un impulso, por un ingeniero alemán de robótica, Rudolf Gantenbrink, contratado para instalar ventiladores de ventilación en la cámara del rey. Envió un robot por un conducto muy pequeño para ver con qué estaba trabajando. De repente, el robot se detuvo y reveló una pequeña puerta de metal con 2 barras. Dunn concluyó que estos parecían electrodos. La explicación comenzó a tener sentido para los académicos, arqueólogos, ingenieros y periodistas, que solo parecían conectar su existencia con medios religiosos. Cuando observamos la Gran Pirámide, especialmente usando la hipótesis de una planta de energía de Giza de Chris Dunn, la vemos construida como una jaula de Faraday. Vemos el granito, arenisca, piedra caliza. Es una tecnología, es una planta de energía. Vemos estos obeliscos actuando como transmisores de energía, estaban experimentando con energía electromagnética. ¿Energía electromagnética? Si la teoría de Chris mantiene peso, ¿cómo se construyeron los obeliscos que alguna vez adornaron la meseta de Giza, puede apoyar esta teoría? La teoría de que los antiguos estaban creando y usando esta energía. Para responder, viajamos 44 kilómetros desde la meseta de Giza, donde encontramos la evidencia de un gran templo enterrado en la arena y olvidado por el tiempo. Al este del río Nilo, en la región norte del Gran Cairo, se encuentra el distrito egipcio conocido como el Matarella. Esta ubicación fue una vez una región dentro de la antigua ciudad de Heliópolis, una de las ciudades más antiguas del antiguo Egipto. Lo único que queda de este antiguo centro, es un obelisco que se erige como marcador de posición de lo que alguna vez fue una gran ciudad, dedicado al sol y al dios Ra. Un relato de la época de Ramsés III, en el siglo XII a.C., registra que en Heliópolis 12.963 personas trabajaban solo en el templo de Ra. ¿Qué tenían de especial este templo y el dios Ra? Puede que se desconozca el origen del templo original, pero los griegos lo llamaron Heliópolis y veneraron su antiguo poder al adoptar sus símbolos y su culto. Algunos de estos símbolos todavía lo usamos hoy en día. Los expertos creen que esta gran ciudad podría contener los secretos de un poder invisible. Es posible que podamos extraer de este templo caído, la frecuencia invisible que una vez adornó la meseta de Giza. Pero primero debemos entender el significado del sol y el dios Ra. Este dios era el sol, pero no era únicamente el sol en sí, también era la luz del sol, era la vibración que conecta el alma. En la antigüedad, en el tiempo de la Atlántida, sabían que todo era mente, y se referían a la mente con el sonido R. Era el sonido para la cabeza, era la letra de los pensamientos, las ideas. Y la letra A, era el sonido del espíritu o del halcón. El halcón está en los cielos, el que todo lo ve desde arriba. Entonces el sonido Ra, sería el sonido que expresa la visión desde arriba y el pensamiento de Dios. Ra nunca fue una persona, nunca fue un dios. A veces cometemos errores con la interpretación de la religión egipcia. Porque los egipcios compartían la información mediante jeroglíficos e iconos. Lo que hicieron los egipcios, es entender que lo divino era solo uno, como el sol, con muchos rayos. Entonces cada uno de los rayos tiene un color diferente, una geometría diferente, un aspecto diferente, un potencial diferente, un atributo diferente. Y la realidad que existe, solo es una proyección de la luz del sol. ¿Se podría haber entendido el potencial de la energía del sol a través del culto a Ra, o a través de la universidad más grande de la antigüedad?
podría decirse que Heliópolis no solo es una de las ciudades más antiguas de Egipto, sino que también fue la primera universidad. Y sabemos que la gente vendría de todas partes del mundo antiguo para aprender la sabiduría y el conocimiento egipcio en Heliópolis. Y aquí también había obeliscos, y estos obeliscos se usaban para marcar el tiempo. Sus sombras no solo daban las horas del día, también la longitud de las sombras de esos obeliscos indicaban qué época del año era, así también como los equinoccios, la época de los solsticios. Y todo esto fue parte de esta mayor comprensión de la sabiduría y el conocimiento egipcio que se remonta al principio. El hecho de que ahí en Heliópolis tenían este conocimiento de los calendarios y de los ciclos y del tiempo. Y esto, por supuesto, fue algo que influyó en todo el antiguo Egipto. Desde la época de las pirámides de Giza, esto controló a la realeza. Controlaba los rituales que harían los reyes y las reinas, y su calendario a lo largo del año. En otras palabras, todo comenzó en Heliópolis. Era visto como un lugar de creación. Incluso su nombre egipcio era Anu, lo que significaba la ciudad o el lugar del pilar, el lugar donde todo comenzó, el lugar de la piedra original de la creación conocida como Benben. Los 4 pilares. Para entender el culto de la adoración de Ra, eran lo que llamamos este, oeste, norte y sur. Por supuesto, en el norte, Ra, el sol, el que guía a todos. En el sur, Amun-Ra, que sería el lugar donde llamamos hogar, y luego Kepe-Ra, que es el naciente, en el este, el que está saliendo a la luz. Y el otro, Atun-Ra, que es la muerte y también lo invisible, donde la luz desaparece. Estos 4 pilares son los 4 aspectos de la luz, que los atlantes le llamaban Ur. Ur es el aspecto físico de la conciencia Ar. A partir de este aspecto de la comprensión, los egipcios terminaron creando estos 4 diferentes dioses que son los aspectos de un solo dios, que es el sol. Así que estos 4 aspectos también fueron tratados en la visión de la Atlántida. ¿Por qué eran tan importantes los ciclos del sol? Quizá los secretos yacen en el diseño de la estructura del templo, y su misterioso campo de obeliscos. Heliópolis fue extraordinaria porque es la piedra angular de la cultura egipcia, y especialmente de la cultura sacerdotal egipcia. Comenzó con un recinto rectangular sobre el cual se construyó una estructura, asemejándose a la reducción matemática del universo. Entonces, ese simple rectángulo fue una reducción matemática de todo lo que existe, en su forma más simplista. Luego colocaron una percha dentro de este recinto rectangular sobre el que se posaba el pájaro Bennu. Y con el tiempo se convirtió en un campo de obeliscos. De hecho, hay un cronista árabe que lo describe como un bosque de obeliscos porque cada faraón que se acercó a esa academia a lo largo del tiempo, agregó su propia firma. Uno de los símbolos más poderosos y potentes de Ra, es el obelisco. En el antiguo Egipto, los faraones siempre buscarían construir uno de estos enormes obeliscos, a veces de miles de toneladas, hechos de granito rojo, y se referían a ellos como barras solares o barras de energía que podrían canalizar el poder de Ra en la antigua civilización egipcia. ¿Podrían ser estos antiguos obeliscos haber sido más que un símbolo de Ra, un verdadero conductor de energía? Estos obeliscos se conectaban energéticamente, porque tenían metal en sus bases y agua debajo de ellos. El metal se metió en el agua y el centro de los obeliscos es de cuarzo, y todo esto era como un conductor de energía gigante. Eran como un símbolo de transporte, de comunicación. Los dioses vinieron de los cielos y estos obeliscos apuntaban hacia los cielos, trayendo energía hacia abajo y enviándola de nuevo hacia arriba. Si esto es cierto, ¿cómo conducirían la energía estos pilares de granito y cuarzo? El físico Nassim Haramein sugiere que los antiguos conocían una ciencia específica que solo puede entenderse estudiando los ciclos del Sol. El Sol, en sí mismo, es un evento de energía muy grande. El Sol en nuestro sistema solar es 99,9% de la masa del sistema solar. Todos nuestros planetas juntos no llegan ni siquiera al 1% de la masa del Sol. Por lo tanto, es un gran evento de energía que vemos todos los días.
Estamos lejos de él, por lo que solo obtenemos un poco de su energía, pero sabemos que esa energía se puede convertir para producir efectos muy fuertes. Entonces vemos que en sus estructuras, en sus templos, captan el sol en cierta orientación para poder manipularlo de ciertas maneras, y producir así ciertos o algunos efectos energéticos. Es posible que los antiguos usaran estos campos de obeliscos hechos de cuarzo y granito para crear energía térmica, que luego se transforma en energía eléctrica. Si sabes algo sobre la forma y cómo interactúa con la piedra, te das cuenta de que los obeliscos son de hecho, diapasones finamente afinados. Si aceptas el argumento de que cada lugar sagrado sobre la faz de la Tierra, sin excepción, se construye no solo en las líneas que se cruzan de la red de energía de la Tierra, sino que las piedras en sí mismas están cableadas de cierta manera para dirigir esa energía de cierta manera, que ahora se puede medir. Los obeliscos en sí mismos, si se les ocurre mirar los restantes, son ligeramente diferentes. La energía térmica nos rodea. Puedes canalizarla como lo hace el sol, y cualquier cosa que reciba calor comenzará a vibrar. Entonces lo que sucede, es que comenzará a vibrar a nivel molecular y esta vibración es la frecuencia resonante. Los cristales como el cuarzo, harán lo mismo, porque estos cristales tienen la propiedad de transferir energía mecánica a energía eléctrica. Esta capacidad de pasar de una energía a otra tiene una característica interesante. Esta característica es que la frecuencia de resonancia de la oscilación es muy constante. Si estos obeliscos estuvieran oscilando desde el sol y creando energía, las placas de metal y el agua alrededor de los obeliscos podrían crear un condensador que cambiaría la energía mecánica en energía eléctrica. Esta oscilación no es autosostenible. Tienes que tener una especie de tanque de almacenamiento y ahí es donde entra el condensador. El tanque de almacenamiento funciona de manera que puedes sintonizarlo, para que puedas encontrar la frecuencia resonante exacta. Entonces el cristal y el condensador trabajan juntos. El condensador es un componente eléctrico que almacena energía en un campo eléctrico. Cuando se usa dentro de un circuito, proporcionará la carga almacenada, una vez que se elimina el campo eléctrico, proporcionando así una corriente. Si esto es cierto, ¿podrían los antiguos haber estado aprovechando este poder y dirigiéndolo hacia una fuente? Cuando se habla de distribución de energía, puedes usar cables metálicos para extraer energía o la corriente del condensador, y entregar esta energía a un receptor o carga distante. O podrías usar varillas interconectadas también en el camino, y aún sería una solución viable. ¿Pero hubo alguna evidencia de tal sistema? En 1994, un grupo de arqueólogos excavando los restos de un complejo funerario piramidal egipcio, de 4500 años de antigüedad, desenterraron un sofisticado sistema de cobre. La tubería de cobre se encontró dentro del templo, el más cercano a la pirámide, que se llamaba templo mortuorio. Si tales tuberías se usaron para transferir energía, ¿es posible que haya túneles ocultos o pozos que se construyeron para albergarlos? Aún no se ha explorado a fondo, ni se ha realizado una investigación de alcance completo debajo de la meseta de Giza. Sin embargo, este descubrimiento sugiere que en algún momento se usó un sistema de tuberías, ya sea para drenaje o energía debajo de la meseta de Giza. ¿Podrían los antiguos haber estado aprovechando la energía de estos obeliscos y enviándola a otras zonas? Ahora veremos otra conexión interesante. Los obeliscos que rodeaban el templo de Ra, representaban no solo a Ra y a su gran poder, sino que en realidad estaban apuntando hacia los cielos, hacia Sirio, donde se representaba el sol detrás del sol. Los rituales que se hacían en el templo de Ra, tenían todo que ver con la adoración al sol. Hubo iniciados que fueron entrenados en todo el trabajo energético, con el que Ra estaba asociado dentro de las pirámides. La pirámide tiene una fuerza energética, la energía baja a la tierra. De hecho, te lleva a túneles que están debajo de la pirámide que los antiguos construyeron. Actualmente podemos decir que Internet nos conecta a todos. Para ellos,
Era como una especie de tecnología que los conectaba con el cosmos. Es otro tipo de tecnología, por supuesto, y es una tecnología que heredamos de Sirio. Por eso se construyeron las pirámides en este mundo. La mayoría de ellas fueron construidas durante el periodo de la Atlántida alrededor de la era de Virgo y la era de Leo, alrededor de los años 15.000 y 9.000 a.C. Pero la estructura, la planificación de cómo hacerlo, fue por la gente de Sirio. Si sigues el argumento de que toda la estructura del templo egipcio estaba prácticamente prediseñada, que ya había un plan establecido, resulta que cuando observas el ascenso del cinturón de Orión, si sigues buscando la trayectoria, ves a Sirio elevándose sobre el horizonte, eso coincide exactamente con la posición de Heliópolis donde está hoy. Acabamos de empezar a ver todas las conexiones que este templo parece tener con las pirámides en la meseta de Giza. ¿Podrían los seres de otro mundo haber conectado el templo y las pirámides a Sirio, para que recordemos quién diseñó la meseta de Giza? ¿O estaban conectando el gran poder de este templo a las pirámides para mostrarnos cómo funcionan en armonía? Chris Dunn explica que, aunque las pirámides y los obeliscos están separados, usan la Tierra como parte de un sistema oscilante. Para describir la central eléctrica de Giza, volvamos a la planta de energía o la fuente de la energía de la que se alimenta. Vamos a la Tierra, las energías la atraviesan, una vez que se conecta se vuelve como un oscilador acoplado. Un oscilador acoplado es un dispositivo que está conectado a un dispositivo vibrante más grande, está en sintonía o armónicamente sintonizado con ese cuerpo vibrante más grande. Y mientras el cuerpo vibrante continúe alimentando energía o vibrando, el oscilador acoplado vibrará en sintonía con él, extraerá energía de él. ¿Podrían los famosos obeliscos del templo de Heliópolis y la Gran Pirámide compartir la misma oscilación? En 2018, en el Journal Physics, se describen mediciones realizadas con equipos desde el interior de las cámaras de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Y lo que encontraron los científicos, fue que dentro de las tres cámaras principales, hay una acumulación de energía electromagnética con unas longitudes de onda de entre 200 y 600 metros de longitud. Estamos hablando de ondas muy largas. Y cuando generaron las imágenes de la Gran Pirámide, se puede ver muy claramente cómo esa energía se concentra en la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea también. ¿Podrían los residuos de esta gran tecnología aún vibrar en la Gran Pirámide? ¿Pudieron la Gran Pirámide y las otras pirámides de la meseta de Giza haber sido construidas para contener y crear inmensas cantidades de energía electromagnética? ¿Y pudieron los numerosos obeliscos conectados con el templo de Heliópolis también ser construidos por la misma razón? Si fuera así, ¿podría este gran símbolo de Ra haber sido la fuente de un gran poder? Es posible que la conexión con Sirio indique que la gran infraestructura de la meseta de Giza fue construida por seres de otro mundo para crear un sistema que influiría en la humanidad a través de frecuencias. Desde los albores de los tiempos, la humanidad ha considerado al Sol como el creador. Su imagen se transformó con el tiempo para crear tal poder. Un poder que parece hemos perdido. Si el hombre común redescubriera el conocimiento antiguo y el significado de nuestra relación con el Sol, tal vez algún día, nosotros también entenderemos que lo que recibimos de esta masa ardiente de energía, a millones de kilómetros de distancia, va mucho más allá de la simple alimentación biológica. Es algo que se puede aprovechar y utilizar para hacer avanzar a la sociedad. Podría ser simplemente la fuerza invisible que puede cambiar el estado del mundo.